Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. Es un gusto poder saludarlos, aunque sea a través de este medio. Y estoy aburrido, ya quisiera que pudiéramos saludarnos de manera personal, de frente. Pero bueno, vamos a aprovechar estos días de encierro para avanzar con los temas referentes a trigonometría. En esta ocasión vamos a trabajar con la consigna número 84, que nos dice: organizados en equipos de tres integrantes y con base en la información que proporciona el siguiente diagrama, completen la tabla. Acá abajo viene una tabla que vamos a completar. Redondeen sus resultados solo hasta centésimos. No perdamos de vista estos resultados solo hasta centésimos. Después contesten las preguntas. Es decir, aquí solamente vamos a trabajar con dos cifras decimales en los resultados. Ok, miren, en este diagrama tenemos una serie de triángulos semejantes. Aquí tenemos un pequeño triángulo, déjenme lo marco para que no lo perdamos de vista. Vamos a ponerlo en color rojo. Este triángulo que tenemos aquí, el triángulo AMB. En este triángulo AMB nos dice que el ángulo A mide 27 grados. Este va a ser el ángulo A y va a tener una medida de 27 grados. Nos dice que el cateto adyacente mide 6. Esto va a estar medido en cuadritos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. El cateto opuesto no nos dicen cuánto mide, pero pues lo podemos contar aquí. Uno, 2, 3. El cateto opuesto mide 3. Y nos dice que la hipotenusa mide 6,71. Bueno, eso lo podemos calcular muy sencillamente. Sabemos que este es un triángulo rectángulo, que estos son los catetos y la hipotenusa es esta. Entonces, nosotros sabemos por teorema de Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, que son los catetos, este cateto elevado al cuadrado más este cateto al cuadrado. Si a esto le sacamos la raíz cuadrada, nos va a dar el valor de la hipotenusa. 6,70 y luego sigue un 8. 6,708. Como allá arriba nos decía que redondeado a centésimos, pues redondeamos a centésimos. Como después del 0 hay un 8, entonces aquí nos queda 6,71. Este 6,71 que ya tenemos aquí. Entonces ya vemos que ese es correcto. Bien, vamos con el que sigue. En el que sigue nos dice, no nos dice el valor del cateto adyacente. El siguiente triángulo va a ser, lo vamos a poner ahora en otro color, vamos a poner en color azul. El siguiente triángulo es el ANC. Desde aquí hasta aquí es AN, NC y AC. Es el triángulo ANC. Aquí no nos da el valor del cateto adyacente. Pero pues si hasta aquí era 6, 7, 8, entonces aquí va a ser 8. Si nos da el valor del cateto opuesto, 1, 2, 3, 4, aquí no lo da. Y este vamos a ver si está bien calculado porque a mí se me hace que no. Entonces decimos raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Cerramos el paréntesis y le decimos igual 8,94. Entonces aquí no es 8,90, aquí es un 4. En lugar del 0 va a ser un 4. No lo perdamos de vista. Entonces aquí es un 4. 8,94. Ese es el valor de la hipotenusa. En el siguiente nos dan el valor de los catetos. Lo vamos a poner en otro color. ¿Qué les parece si lo ponemos en verde? Entonces, a ponerlo en verde. Entonces, es el triángulo AOD. Es este triángulo que estamos en color verde. Aquí nos dice que el cateto adyacente mide 14. Desde aquí vamos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y el cateto opuesto mide 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, efectivamente.
Entonces, ¿cuánto mide el ángulo A? Bueno, el ángulo A mide 27 grados. Sigue siendo este mismo ángulo, el ángulo A. Y entonces aquí nos dice que la hipotenusa mide 15.65. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si raíz cuadrada de 14 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado, cerramos paréntesis, vamos a ver si nos da eso. 15.652, como el que sigue después del 5 es un 2, pues esto se queda tal y como está, 15.65. Entonces ya vimos que esa hipotenusa está correcta, de acuerdo al teorema de Pitágoras. Ahora bien, vamos con la última. En este triángulo, el ángulo sigue siendo el mismo, 27 grados. Es un ángulo de 27 grados. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Bueno, si está aquí, bueno, vamos a ponerle en otro color. Vamos a ponerle en este color moradito. Entonces, hasta aquí, vamos a moverlo un poquito hacia arriba. Desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta acá. Ese triángulo moradito es el APE, el triángulo APE que dice acá abajo. Si hasta aquí medía 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, entonces aquí va a medir 20. Vamos a ponerle que el cateto adyacente mide 20. Vamos a ver si el cateto opuesto mide 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente mide 10. Y vamos a ver si la hipotenusa está bien calculada. Pues ponemos raíz cuadrada de 20 elevado al cuadrado más 10 elevado al cuadrado. Cerramos igual y nos da 22.36. Entonces aquí el único error que teníamos era aquí, que en lugar de ser 8.90 era 8.94. Ya lo corregimos. Muy bien. Ahora bien. Bien. Miren, calcular la razón seno. Nosotros sabemos que para calcular la razón seno de un triángulo, o de un ángulo, perdón, hay que dividir lo que mide el cateto opuesto entre la hipotenusa. Razón seno, aquí dice seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso el cateto opuesto mide 3 y la hipotenusa mide 6.71. Entonces, vamos a ver cuánto es 3 dividido entre 6.71. Y eso nos da 0.4470. Bueno, pero habían dicho que nada más íbamos a calcular estas centésimas. Vamos a dejarlo en 0.45, ya redondeado. Entonces, aquí el valor del seno es 0.45. ¿Cuál es el valor del coseno? Vamos a ver. Entonces, el valor del coseno sabemos que es lo que mide el cateto adyacente sobre lo que mide la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente mide 6, dividido entre 6.71, que es lo que mide la hipotenusa, nos da 0.894. Entonces lo dejamos como 0.89. 0.89. Y el valor de la tangente se obtiene dividiendo lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto mide 3 entre entre cateto adyacente que mide 6. Y eso nos da 0.5. Entonces, aquí anotamos 0.5. Entonces ya tenemos los valores para el triángulo AMB en el que el ángulo A mide 27 grados. Vamos a ver ahora cuáles son los valores para el triángulo ANC, que es este que tenemos aquí en color azul. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. El valor del seno es lo que mide el cateto opuesto, que es 4, entre lo que mide la hipotenusa, que es 8.94. Entonces dividimos 4 entre 8.94 y nos da 0.447, lo vamos a redondear hasta centésimas, 0.45. No es igual que el anterior. Bien, vamos a ver ahora. El,
El coseno es lo que mide el cateto adyacente entre lo que mide la hipotenusa. El cateto adyacente mide 8 y la hipotenusa mide 8.94. Entonces dividimos 8 entre 8.94 y nos da 0.894. Esto lo dejamos como 0.89. 0.89. Ahora, la tangente. La tangente es dividir lo que mide el cateto opuesto, que es 4, entre lo que mide el cateto adyacente, que es 8. 4 entre 8 igual a 0.5. Ok, entonces aquí va 0.5. Entonces ya tenemos lo de los dos primeros triángulos, el AMB y el ANC. Vamos ahora con el tercer triángulo, que es el AOD, en donde el ángulo A mide 27 grados. Entonces, vamos a decir nosotros que cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto mide 7, hipotenusa mide 15.65. 7 entre 15.65 nos da 0.447, redondeado a centésimas, 0.45. Y si nosotros dividimos el valor del cateto adyacente, que es 14, entre 15.95, obtenemos la razón coseno. Entonces, 14 entre 15.65 igual a 0.894. Esto lo dejamos como 0.89. 0.89 redondeado a centésimos, porque el que seguía era un 4. Y para sacar el valor de la tangente, vamos a decir que es 7, que es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que mide 14. 7 entre 14 igual a 0.5. Entonces aquí el valor de la tangente es 0.5. Vamos con el último, que es el triángulo APE, este moradito. En ese, lo que mide el cateto opuesto es 10, mide 10. Entonces vamos a decir 10 entre lo que mide la hipotenusa, que es 22.36, y nos da 0.447. Redondeado es 0.45. Ahora, vamos con el valor del coseno. El coseno es cateto adyacente, que es 20, entre hipotenusa, que es 22.36. Entonces dividimos 20 entre 22.36 y nos da 0.8944. Bueno, lo dejamos como 0.89. 0.89 porque nos pidieron que lo dejáramos hasta centésimos redondeado. Y por último, vamos a calcular la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 10 entre 20. 10 entre 20 igual a 0.5. Entonces aquí tenemos 0.5. Si tú te fijas, todas las razones trigonométricas nos dan lo mismo, tanto para el triángulo AMB, que es el pequeño, como para el triángulo ANC, que es el que le sigue, como para el triángulo AOD, que es el que sigue, y para el último, que es, aunque sean de diferente tamaño, nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque van a ser las razones trigonométricas que le corresponden a este ángulo de 27 grados. Entonces, no importa el tamaño que tenga el triángulo, la razón trigonométrica para su ángulo, para cualquiera de sus ángulos agudos, va a ser la misma. No importa qué tamaño tenga acá. Estos son triángulos que son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Entonces, si son triángulos semejantes, sus lados correspondientes eh, van a ser proporcionales. Hay proporcionalidad. Entonces, aquí podemos establecer una proporcionalidad. Ahora, otra cosa que vamos a recordar. eh, Recuerda que si este ángulo mide 27 grados, este ángulo de aquí arriba, este de aquí, vamos a señalar, este ángulo de aquí, va a medir la diferencia para llegar a 90 grados, o sea, 90 menos 27 nos da
63 grados. Entonces, este ángulo de aquí debe ser de 63 grados. Este también de 63 grados. Este también de 63 grados. Este también de 63 grados. Este lo vamos a poner bien porque se ve feo. Dijimos que eran 63 grados. Entonces, nosotros habíamos dicho que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Entonces, si el seno de 27 grados fue 0.45, vamos a ver si es cierto. Seno de 27 igual 0.45, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, el coseno de 63 debe ser igual. Si le ponemos coseno de 63 igual, y nos da lo mismo, ¿sí? 0.45, ¿sí? Entonces, recuerda, eso lo habíamos visto. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Entonces son ángulos complementarios. Eh, bueno, espero que hayas entendido bien esto. Si entendiste bien esto, pues vas en muy buen camino para entender lo que viene más adelante. Ahora, dice las preguntas, ¿cómo fue el resultado de la razón seno en los cuatro triángulos? Fueron iguales, ya nos dimos cuenta. ¿Qué sucede con la razón coseno y la tangente en los cuatro triángulos? Pues son iguales entre sí. ¿A qué crees que se debe? Ya lo dijimos, a que son triángulos semejantes. En este caso estamos trabajando con triángulos semejantes. Ok, bueno, hasta aquí llegamos con esta parte. Yo espero que podamos seguir correctamente con lo que viene un poquito más adelante.